Bien, vamos a estudiar ahora el concepto de corriente eléctrica. Hasta ahora habíamos estudiado puros conceptos referentes a la electrostática. Recuerden que electrostática significa cargas en reposo y por eso habíamos estudiado fuerzas eléctricas, campo, energía potencial, potencial eléctrico y una aplicación que sería los capacitores. En todos esos casos, en los capacitores, en esos dispositivos cuando estudiamos los otros conceptos, estábamos imaginando que las cargas permanecían en reposo, no estaban en movimiento. Ahora vamos a estudiar qué pasa cuando las cargas se mueven y por qué se mueven. Eso es lo que conocemos como corriente eléctrica, las cargas en movimiento. Imaginemos que tenemos un conductor o puede ser una región del espacio, así como se ve ahí. Imaginen que tienen un tubo y que transporta un fluido y ese fluido en vez de ser agua, este va a ser un montón de cargas eléctricas. Bueno, pues la corriente eléctrica no es otra cosa más que la cantidad de cargas que se mueven por ahí por unidad de tiempo. Ahí, como está la figura, tenemos cargas positivas moviéndose de izquierda a derecha y diríamos que el sentido de la corriente es hacia la derecha. Las unidades de la corriente, lo que conocemos como amperes o amperios en español es lo más correcto. Y por la definición de corriente eléctrica, pues un amperio es un coulomb por segundo. Si recuerdan, un coulomb es una unidad inmensamente grande de corriente, de carga. Por lo tanto, si tenemos que en una región del espacio pasa un coulomb en un segundo, eso sería una corriente eléctrica considerablemente grande. Yo puedo imaginar las cosas de diferentes formas. Imagínense que estamos contando, observando las cargas eléctricas que, como están ahí, son electrones que se mueven a través del material. Ahora sí estamos representando más bien un alambre porque los puntos grises representarían los átomos y los electrones van brincando de átomo en átomo. Si yo hago el conteo de estos electrones que pasan por ahí como función del tiempo, bueno, pues eso es lo que conocemos por corriente. La dirección de la corriente se define como lo hicimos en la primera imagen acá arriba, imaginando que tenemos cargas positivas que se mueven y entonces el sentido de estas cargas positivas es el sentido que yo le doy a la corriente. Si tenemos cargas negativas moviéndose hacia la izquierda, por ejemplo, también en ese caso tendríamos una corriente eléctrica dirigida hacia la derecha. Otra vez, si yo tengo una carga positiva que se mueve de izquierda a derecha, como en la figura que está arriba, yo digo que tengo una corriente que va hacia la derecha, el sentido de las cargas positivas. Pero si yo tengo cargas negativas que se mueven hacia la izquierda, entonces la corriente la defino en sentido opuesto, que va de izquierda a derecha. En otras palabras, cuando se mueve una carga negativa de derecha a izquierda, es como si una carga positiva se hubiera movido de izquierda a derecha. A final de cuentas, macroscópicamente, el mundo en el que vivimos, nosotros no vemos si es un electrón o un protón lo que se movió. Ya sea que se hayan movido electrones o que se hayan movido protones, yo lo único que detecto es que ahora tengo más carga positiva de este lado o de este otro. Bien, por eso les pido ahora que me definan, que me digan hacia dónde va, hacia dónde está dirigida la corriente eléctrica de la figura que está acá abajo, donde está apareciendo el conteo de los segundos, hacia la derecha o hacia la izquierda. Muy bien, pero entonces, ¿quiénes son los que se mueven? ¿Los protones o los electrones? O sea, ¿quiénes son los portadores de carga, les llamamos? Y como todo en la ciencia, pues la respuesta es los dos o depende. ¿De qué depende? Bueno, imagínense una celda electrolítica, o sea, un fluido compuesto por un solvente y
iones en su interior, iones positivos, iones negativos. Esto puede ser perfectamente bien agua con sal, cloruro de sodio, se disocia el cloro del sodio y entonces los iones de sodio que quedan positivos se sienten atraídos hacia un extremo, los iones de cloro se sienten atraídos hacia el extremo opuesto y ambos se mueven. Entonces en ese caso ambas tipos de carga, positivas y negativas, serían los portadores de carga. Sin embargo, cuando tenemos un material sólido, un conductor eléctrico, un alambre, los que se mueven son los electrones, porque las cargas positivas, en particular los protones, pues están en los núcleos y los núcleos a su vez están anclados en las posiciones de la red cristalina del material. Y entonces los que se mueven son los electrones. En ese caso los portadores de carga serían las cargas negativas, los electrones. Muy bien. En realidad no viajan como la imagen que tenemos aquí arriba, más bien es algo como esto. Es un electrón que va brincando erráticamente de un átomo a otro, aunque después de un cierto tiempo sí hay una traslación neta del electrón de un lado a otro. ¿A qué velocidad se mueven los electrones en un material conductor? Pues en un alambre de cobre, por ejemplo, esta velocidad que conocemos como velocidad de arrastre es menor a 1 metro por hora. Es decir, en una hora viajan menos de 1 metro. Esto quiere decir que cuando yo en la noche voy a la cocina, prendo la luz, en el momento que yo oprimo el interruptor, hay un electrón que empieza a moverse y después de una hora apenas se ha movido algunos centímetros, menos de 1 metro. Y entonces, para que ese electrón llegara del tomacorriente hasta el foco de la cocina, que no sé qué les gusta que sea unos 3, 4 metros de cableado, pues tendrían que pasar unas 5 o 6 horas. Entonces yo voy a medianoche, prendo la luz y y si dejo la luz prendida, el electrón que cruzó cuando apenas accioné el interruptor, vendría cruzando por el foco cuando yo me levanto en la mañana. Y sin embargo no es así. Bueno, la primera pregunta que les quiero hacer es cuánto tiempo o cuánta es la velocidad de arrastre. Es menor a 1 metro por hora, sí, pero ¿cuánto exactamente? Ahí hay un ejemplo en el libro, en el tomo 2 del Serway, donde pueden consultar este dato. Porque entonces cuando yo acciono el interruptor inmediatamente se enciende la luz. Bueno, si ustedes se acuerdan cuando estábamos en la secundaria o en la primaria que tomábamos distancia, si el de mero atrás le daba un empujón a la fila, el empujón se propagaba casi inmediatamente porque había contacto físico entre todos los que están formando la fila y entonces la niña esta que está adelante saldría disparada casi inmediatamente después de haber sido empujado el que está atrás de la fila. Algo así pasa con los electrones en un conductor. Cuando yo acciono el interruptor, digamos que yo lo que aplico es un campo eléctrico que se propaga de manera casi instantánea en todo el conductor y el que hace que prenda el foco es el electrón que estaba, digamos, en la orillita antes de caerse hacia el foco. Entonces le dan un empujón todos los electrones y este pobre es el que se cae hacia el foco y hace que se encienda. Muy bien, pero ¿por qué? ¿Por qué se mueve la corriente, las cargas en un conductor? Si recuerdan, cuando estudiamos potencial eléctrico habíamos dicho que dos conductores que están en contacto se van a transferir carga hasta que se igualen sus potenciales. No sé si recuerdan el ejemplo de las dos esferas. Y esto lo podemos decir en otras palabras. Podríamos decir, si un conductor, en este caso el alambre que une ambas esferas, transporta corriente, es porque dos conductores se están transfiriendo carga, obvio. Ahora bien, si un conductor transporta corriente es porque ambos extremos, estas dos esferas, por ejemplo, están a potenciales eléctricos diferentes y quieren igualar sus potenciales, ¿no? De acuerdo con el primer enunciado. Pues bien, entonces
Ya diciéndolo como una relación de causa y efecto, podríamos decir que si se aplica una diferencia de potencial entre los extremos de un conductor, aquí me refiero estoy hablando nada más del alambre y entonces los extremos serían las dos esferas. Si se aplica una diferencia de potencial entre los extremos de un conductor, se producirá una corriente eléctrica. Ya estamos contestando entonces la pregunta inicial, que era ¿por qué se mueve la carga? Porque dos conductores porque los extremos de este conductor están a diferentes potenciales eléctricos. Y entonces cuando yo aplico una diferencia de potencial entre los extremos de un conductor, vamos a tener una corriente eléctrica. Muy bien, es una relación de causa y efecto. Relaciones de este tipo encontramos en muchas áreas de la ciencia y de la ingeniería. Estamos diciendo entonces que una corriente eléctrica es proporcional a la diferencia de potencial aplicado entre los extremos. Relaciones como estas nos las podemos encontrar, por ejemplo, en el estudio de la transferencia de masa, descrita por la ley de Fick. Decimos que el flujo de materia es proporcional a la diferencia de concentración. En la transferencia de calor, la ley de Fourier establece que el flujo de energía es proporcional a la diferencia de temperaturas entre los extremos de un conductor térmico. Y la transferencia de momento lineal o de momentum, descrita por la ley de Newton de la viscosidad, también dice que esta transferencia de momentum es proporcional al cambio en la velocidad entre dos puntos diferentes de un fluido. El movimiento de un fluido como un todo, o sea, el caudal de un fluido en una tubería, por ejemplo, descrita por la ley de Poissy, dice que es proporcional a la diferencia de presiones aplicadas entre los extremos de esta tubería. Muy bien, en esta categoría deberíamos incluir la ley que describe el transporte de carga eléctrica en un conductor, y sería lo que conocemos como ley de Ohm. Muy bien, quisiera que indagaran un poquito y averiguaran en qué curso y en qué semestre van a estudiar cada una de estas 4 ecuaciones que les mostré previamente. La que vamos a estudiar ahora va a ser la ley de Ohm. Muy bien, por ley de Ohm conocemos esta relación entre corriente y diferencia potencial, pero en realidad la ley de Ohm no es esa. La ley de Ohm es la relación de proporcionalidad directa que hay entre la cantidad que llamamos densidad de corriente y el campo eléctrico aplicado. La densidad de corriente es cuántos coulombs por segundo pasan a través de una ventana de 1 metro cuadrado. Es decir, si recordamos la tubería que dibujamos hace unos momentos y pensamos en que tiene una sección transversal de 1 metro cuadrado, bueno, estaríamos contando cuántas cargas por segundo pasan a través de esa ventana. Bueno, pues la cantidad de cargas que pasen por segundo a través de esa ventana, la densidad de corriente, es directamente proporcional al campo aplicado. Y cuando yo digo directamente proporcional, no quiere decir que sean iguales. Lo que quiere decir es que si uno se duplica, el otro se duplica. Si este aumenta en 3 veces, pues este también se triplicará, etcétera. Pero el valor exacto no lo conocemos, a menos que conozcamos esta constante de proporcionalidad. Y esa constante de proporcionalidad se llama conductividad eléctrica. ¿Y qué es? Bueno, pues es una propiedad que me habla del medio en el que se mueve. En otras palabras, es una propiedad del conductor eléctrico. Me dice qué tan buen conductor, perdón, es una propiedad de ese material, o sea, me dice qué tan buen conductor eléctrico es. Les pido que me digan cuáles son las unidades de la conductividad eléctrica. Y entonces la ley de Ohm que habíamos escrito así, podemos, normalmente la hemos visto escrita de esta manera. Y esa constante de proporcionalidad, escrita así, sería esta R, o más bien el inverso de esta R, a la que conocemos como resistencia eléctrica. ¿Cómo llegamos de aquí, de la ley de Ohm, a la relación que normalmente
conocemos como ley de Ohm, que no lo es, les digo, y en donde en ese procedimiento aparece este factor que conocemos como resistencia eléctrica. Bueno, les pido que hagan ese ejercicio, consulten el libro y vean cómo a partir de la ley de Ohm se puede obtener estas relaciones. Lo importante aquí es que aparece definida la resistencia eléctrica. Ahora bien, vamos a entender un poquito mejor esto. De aquí en adelante, ya sé que es incorrecto, pero le voy a llamar ley de Ohm a esta ecuación. Y dice que la corriente eléctrica es directamente proporcional a la diferencia de potencial que se aplica entre los extremos. Si yo duplico la diferencia de potencial, se duplica la corriente. Y es inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Es decir, mientras mayor sea esta cantidad de R, menor va a ser la corriente. Vamos a ver. Lo podemos ver como una competencia. La diferencia de potencial, que también por las unidades y coloquialmente la conocemos como voltaje. El voltaje es lo que impulsa a la corriente. Mientras que la resistencia se opone al paso de la corriente. Por eso tenemos esta caricatura que nos da una idea de cómo se relacionan estas tres cantidades. Yo les invito a que jueguen un poco con este simulador, que lo van a encontrar en esta página, para que se den una idea de cómo al variar una cantidad cambia la otra. Y bien, si analizamos cómo depende la resistencia eléctrica de un material conductor de las dimensiones, y me refiero a su longitud y a su sección transversal, y además de otras propiedades que por el momento no mencionaré, pero que se resumen en esta cantidad que conocemos como resistividad. Pues bien, otro simulador, otro applet, está en esta dirección. Les pido que se metan, jueguen un poquito con él para que se den cuenta cómo al aumentar la longitud aumenta la resistencia, al aumentar el área transversal es como aumentar el número de carriles de una autopista y entonces es más fácil circular por ahí. Por eso al aumentar A disminuye R, etcétera. Jueguen con estas cantidades. Me acuerdo de un amigo que tengo que vive en un ranchito alejado de la civilización y no tenía refrigerador. Y entonces consiguió un refri, pero él no tenía luz eléctrica en su casa. Había luz en la casa de su papá que estaba como a unos 100 metros. Entonces compró 100 metros de cable, conectó allá en la casa de su papá la extensión, se trajo los 100 metros de cable a través ahí del monte que separaba la casa de su papá con su casa y luego puso su refrigerador en su casa y cuando quiso encenderlo no prendió. No prendió porque la longitud del cable era tan grande que presentaba una resistencia elevada al paso de la corriente y no alcanzaba a llegar la suficiente corriente al refrigerador. Muy bien. Nuevamente les pido que averigüen cuál es la unidad de resistencia eléctrica. No vayan a ver esta imagen porque ahí está la respuesta. Y quiero que expliquen su significado. Muy bien, ¿de qué depende entonces que un material sea buen conductor o no lo sea? Recuerden esta relación. Bueno, pues la resistividad de diferentes materiales está en esta tabla. Les pido que vean los valores y que vean sobre todo el factor de multiplicación que está ahí acompañando a las cifras significativas. Y entonces nos damos cuenta que los metales, todos estos son metales, están multiplicados por un factor de 10 a la menos 8. O sea, son valores muy pequeños de resistividad. O sea, estos materiales se resisten poco al paso de la corriente, o en otras palabras, permiten el paso de la corriente, entonces les llamamos que son muy buenos conductores. Luego tenemos en el extremo opuesto materiales cuyos valores de resistividad son tremendamente altos. Vean, son miles de millones y más. Vean el valor del cuarzo, por ejemplo, es un 75 seguido de 16 ceros. Estos materiales tienen tanta resistividad, o en otras palabras,
se resisten tanto al paso de la corriente que son muy malos conductores, pésimos. Estos de aquí en medio son más o menos conductores y entonces por eso normalmente a los de acá arriba, los metales, les llamamos conductores, a los de acá abajo les llamamos aislantes y a los que son más o menos les llamamos semiconductores. Muy bien. Los conductores, como pudieron ver en la tabla, los campeones son, como siempre, el oro, la plata y el cobre, no en ese orden. El mejor conductor es la plata, y seguida por el cobre y en tercer lugar el oro. Tendemos a pensar que siempre el oro gana y luego la plata y luego el cobre, pero no es así. La plata es el mejor conductor que hay, seguido por el cobre y en tercer lugar el oro. Sin embargo, por el costo de estos dos elementos, pues es más viable utilizar cobre en las aplicaciones más comunes. Sin embargo, en aplicaciones muy especializadas sí se usan estos otros metales. Muy bien, los aislantes que se usan comúnmente pues, son el plástico, ¿no? Con el que recubrimos los cables. Pero también utilizamos materiales cerámicos como aislantes, como los que vemos en los cables, en los postes de luz. Y se usan materiales cerámicos porque como están expuestos a la intemperie, pues son más resistentes a los ataques climáticos. Muy bien, y los materiales de en medio de la tabla, los semiconductores, sabemos que gracias a ellos tenemos toda la industria de la electrónica y la razón es porque al permitir medianamente el paso de la corriente podemos utilizarlos como válvulas. Eh, Haciendo una analogía con un circuito hidráulico, o sea, con una tubería, pues son como la llave del agua, ¿no? Le abrimos pero un poco para controlar el flujo de la corriente y que no pase toda de sopetón y nos queme los componentes. Además, podemos de diferentes maneras controlar, hacerlos que sean mejores o peores conductores. Un caso interesante, por ejemplo, son los materiales fotoconductores, que son materiales que son semiconductores que cuando incide luz sobre ellos, por efecto fotoeléctrico, se hacen mejores conductores y permiten el paso de la corriente. Y por eso podemos tener control remoto, por ejemplo. Cuando yo presiono un botón del control remoto, lo que hago es enviar un pulso de luz, normalmente infrarroja, llega a un material fotoconductor en la televisión, en el aparato que estemos controlando y permite entonces el paso de la corriente. Y entonces es simplemente como pulsar un botón. Eh, un material fotoconductor es el selenio. Aquí en esta dirección hay un artículo muy interesante sobre el selenio, se los recomiendo. Y otros materiales semiconductores muy interesantes son los semiconductores orgánicos. Resulta que hay moléculas orgánicas a las que se les puede, se les, se les puede dar forma porque pues, se pueden diseñar estas moléculas y luego la gente que hace síntesis química sabe perfectamente bien cómo armar, como si fueran piezas de Lego, armar estas moléculas con las características deseadas para que en sus enlaces, en sus orbitales, para que sean semiconductoras. Y entonces gracias a ellas podemos tener dispositivos como el que mostramos aquí y eh, muchas otras aplicaciones que están siendo desarrolladas. En esta dirección viene un artículo también que les recomiendo sobre los semiconductores orgánicos. Muy bien. Pero creo que no he contestado la pregunta de qué es lo que hace que un material sea buen conductor. Lo primero es su estructura interna, la estructura atómica, cómo están acomodados los átomos. Un material cristalino, la intuición nos dice que va a ser mejor conductor eléctrico y es verdad, los electrones van a poder saltar más fácilmente de un átomo a otro a que si tuviera un acomodo amorfo en su estructura atómica. Pero finalmente los electrones van brincando de un átomo a otro y entonces se tienen que acomodar, por decirlo de alguna manera, en los niveles electrónicos. Por lo tanto, también es muy importante la estructura electrónica
del material o de los átomos o moléculas que componen el material. Y finalmente un factor que afecta a estas dos estructuras, que sería la temperatura. No es lo mismo ir saltando de un átomo a otro cuando están quietos que cuando están agitados. Y no es lo mismo también, no son iguales los niveles electrónicos cuando se calienta un material. Sabemos que se crean excitaciones electrónicas y entonces esto puede afectar, o seguramente la temperatura va a afectar la conductividad. Si nos regresamos entonces a la tabla, por eso podemos entender que los metales, que son normalmente cristalinos, y además sabemos que tienen ciertas propiedades en su estructura electrónica que permite que haya electrones muy dispuestos o muy disponibles para ser transportados, mientras que los materiales que eran malos conductores son materiales, muchos de ellos amorfos o con una estructura electrónica que hace que los electrones estén muy ligados a los átomos y no quieran moverse de un átomo a otro. ¿Cómo depende la resistencia de la temperatura? Pues de esta manera. Hay una relación lineal, si se fijan. Lo podemos escribir en términos de la resistividad o de la resistencia, porque finalmente acuérdense que la resistencia es la resistividad multiplicada por la longitud y dividida entre el área. Si hacemos ese producto, bueno, pues nos queda exactamente la misma relación, solo que aquí incluiría la longitud y el área. Hay un valor inicial y luego se va a ir incrementando. Esta sería la pendiente, cómo se incrementa cuando la temperatura aumenta a partir de cierto valor de referencia. Esta es una relación lineal. Si la graficamos, se va a ver como... Oh, no, me equivoqué, perdón. Ahorita les muestro la gráfica como una línea recta. Bien, lo que estamos diciendo entonces es que un material caliente va a conducir la electricidad de manera diferente que un material frío. ¿Cómo? Bueno, pues según lo que dice esta relación, y si alfa es positivo, entonces la resistencia aumenta con la temperatura. Si la resistencia aumenta con la temperatura, quiere decir que un alambre caliente tiene más resistencia, o sea, es peor conductor. Tiene más resistencia, se opone más al flujo de carga y por lo tanto los electrones se van a mover más fácilmente en el alambre frío que en el caliente. Esta caricatura nos hace una representación más o menos para ayudarnos con lo que nos diría la intuición. Muy bien. Entender el efecto de la temperatura sobre la resistividad de un material. Podemos entenderlo. Para entender el efecto podemos imaginarnos que estamos brincando entre lanchas que están flotando o inflables como estos, y podemos tener dos fenómenos. Imaginemos que la agitación en el agua, o si hay olas, o si hay mucho viento y empieza a perturbarse el agua, eso sería una representación de la temperatura. Y el número de personas que cruzan por este jueguito por unidad de tiempo, pues sería algo así como la corriente. Entonces tenemos primero que la temperatura afecta a la corriente. ¿Por qué? Pues porque si está agitada el agua, si está agitado el material, es más difícil ir brincando, porque lo vamos haciendo con más precaución, y entonces disminuye la corriente. Se entiende que disminuye la corriente cuando aumenta la temperatura. Disminuye la corriente, esto quiere decir aumenta la resistencia. Pero por otro lado también, imagínense que el agua está calma y que pasa el primer concursante. Y al pasar deja temblando los inflables. De manera que el segundo que pase por ahí va a batallar un poco más. Y a su vez va a dejar temblando los inflables. O las lanchas en las que va brincando o lo que sea. Y entonces conforme van pasando más y más y más personas, cada vez las que siguen van batallando más, se les hace más complicado porque las anteriores dejaron sangoloteándose los inflables, no porque haya oleaje, es decir, no porque hubiera una fuente externa de calor que caliente el conductor,
sino porque la corriente misma, las cargas al ir pasando, al ir brincando de átomo en átomo, los agitan y entonces hacen que se caliente el material. Y entonces tenemos una doble relación de causa y efecto. Por un lado, la temperatura podemos cambiarla por medios externos, podemos calentar el conductor y eso va a afectar la corriente porque un aumento en la temperatura normalmente produce un aumento en la resistencia y entonces disminuye la corriente. Pero por otro lado, aunque no hay una fuente externa de calor, la corriente eléctrica produce por sí misma un calentamiento en el material. Bien, vamos a estudiar estos dos efectos por separado, o estas dos relaciones de causa-efecto. Primero, cómo afecta la temperatura a la corriente. Habíamos escrito esta relación y esta era la gráfica que yo quería mostrarles hace rato. Es una relación prácticamente lineal. Al aumentar la temperatura, aumenta la resistividad. Pero vamos a hacer un zoom en esta parte de la curva a temperaturas muy bajas. Cuando digo muy bajas, estoy hablando de temperaturas muy bajas, cercanas al, a 0 Kelvin, al cero absoluto. Y normalmente la mayoría de los materiales al final dejan de tener este comportamiento lineal, o sea, ya no sería correcta la descripción proporcionada por esta relación y terminarían intersectando el eje Y en algún valor finito, es decir, tienen una resistividad inicial a 0 Kelvin. De todos modos el material se resiste a ser atravesado por las cargas, lo cual en cierta manera es lógico. Sin embargo, hay materiales que cuando vamos disminuyendo la temperatura, va disminuyendo su resistencia, pero en lugar de continuar así y cruzar en algún valor finito, lo que sucede es que hay una caída abrupta de la resistividad o de la resistencia y cae hasta cero. La resistencia llega a ser cero, absolutamente cero. Esto quiere decir que no ofrece nada de resistencia a ser atravesado por las cargas. Las cargas se pueden mover ahí completamente. Perfectamente bien, más bien. Esto es como en el ejemplo anterior, congeláramos el agua y en lugar de ir brincando por el inflable, simplemente nos aventamos y nos vamos deslizando por el hielo sin fricción. Pero aquí sería cero fricción. Es algo que la intuición no nos permite imaginar porque es un fenómeno que nunca hemos observado y es muy difícil de comprender. Cuando tenemos una resistencia igual a cero, estos materiales que conducen perfectamente la corriente llamamos superconductores. Primero quiero que me digan quién descubrió este fenómeno, en qué año y con cuál material lo descubrió, cuál fue el primer superconductor descubierto. Si digo primer superconductor, quiere decir que hay más, y efectivamente hay muchos materiales superconductores. ¿Y cuál sería el mejor superconductor? Pues es que no podemos comparar uno con otro, o más bien no tiene sentido, porque si todos los superconductores son perfectos conductores, pues todos son igual de buenos. Sí, pero si pensamos en alguna aplicación práctica, pues entonces voy a preferir aquel material en el que yo tenga que enfriar menos para que ocurra la transición. Dense cuenta que la transición ocurre a temperaturas muy bajas. Estoy hablando de 4 Kelvin. Eso es prácticamente imposible de alcanzar. Entonces, si yo tuviera un material que se vuelve superconductor ya no a 4 sino a 30 Kelvin, bueno, pues a lo mejor es más fácil. O a 100 Kelvin, tal vez con helio líquido, con nitrógeno líquido puedo alcanzar esas temperaturas. Entonces, por eso definimos más bien la temperatura crítica, o sea, la temperatura a la que ocurre este cambio, esta transición, y nos encontramos que los mejores, por decirles así, los mejores superconductores son algunos materiales cerámicos cuyas temperaturas críticas andan superando apenas los 100 Kelvin. Todavía son temperaturas muy bajas, lo cual nos hace que nos olvidemos de la posibilidad de tener aplicaciones tecnológicas basadas en ellos. Sin embargo,
conforme han pasado los años, han ido descubriéndose materiales cada vez con temperaturas críticas más altas y además maneras más eficientes de enfriar los materiales, y por eso sí podemos no solo pensar, sino tener ya materiales superconductores aplicados en tecnología actual. Un ejemplo eh, es son los aparatos de resonancia magnética nuclear. En la facultad hay uno, y ahí en su interior, para producir un campo magnético muy intenso, se necesita una corriente eléctrica muy intensa que solamente se puede conseguir en un muy buen conductor, porque si fuera un conductor normalito sería muy caro eh, producir una corriente así de elevada, y entonces se necesita un material superconductor. Ahí hay un superconductor, y entonces en la facultad tenemos ahí un material superconductor, y además hay otras propiedades. Una propiedad magnética que tienen es que repelen los campos magnéticos, ya lo veremos más adelante. Este efecto se llama efecto Meissner. Tenemos aquí un pequeño imán de pastilla, y esta es una pastilla de un material superconductor. Se ve así esta neblina porque se enfría con nitrógeno líquido, y cuando se convierte en superconductor repele el campo magnético del imán y el imán levita, y eso pues obviamente nos hace pensar en otras aplicaciones. Bueno, este es solamente un paréntesis para entender qué pasa cuando nos vamos al extremo, a temperaturas extremas, qué sucede con este comportamiento de la resistencia como función de la temperatura. Vamos a ver la otra relación, cómo afecta la corriente a la temperatura. Y es que todos hemos visto esto cuando una corriente eléctrica hace que un metal se caliente tanto, que hasta empieza a brillar. Y tenemos que quitarle el oxígeno a su atmósfera para que no haya, eh, para que sea incandescente, perdón, por eso se llaman lámparas incandescentes. Tenemos que ponerle en una atmósfera controlada, puede ser vacío o puede ser algún gas raro, inerte, y entonces lo que tendremos es que se calienta tanto el filamento que empieza a no solamente emitir calor, sino que emite luz también, principalmente calor. Por eso estos focos son muy caros, y por eso los otros les llamamos focos ahorradores de energía. Pues bien, esto es entonces porque decíamos, los electroncitos al ir brincando de un átomo a otro los dejan vibrando, y esta vibración puede ser tan elevada que se caliente mucho el material. ¿Cuánto? ¿Cuánta energía se emite? Pues depende de la que esté almacenada en la pila, ¿no? La energía total que se va a emitir pues es la energía que estaba guardada en la pila. Simplemente hay una conversión de energía. Por cierto, una pila más grande, las pilas gordas, tamaño D, eh, tienen la misma diferencia potencial en sus extremos, 1.5 volts. Igual que las AA y que las AAA, la diferencia es el tamaño. Y si los pensamos como si fuera un tinaco, pues entonces lo que tenemos es que simplemente a una le cabe más, y por eso va a durar más. La diferencia entre una pila grande y una pila chica es el tiempo que duran funcionando, el tiempo que pueden proporcionar esa corriente eléctrica. Bueno, la pregunta correcta no es cuánta energía emiten, sino más bien a qué ritmo emiten esa energía, a qué velocidad se está escapando la energía, o en otras palabras más técnicas, cuántos joules de energía se disipan por segundo. Joules por segundo, energía por segundo, esos son watts, esa es lo que conocemos como potencia eléctrica. Bueno, en los circuitos eléctricos electrónicos, perdón, nos hemos topado con estos elementos, estos cilindritos con colores. Estas son resistencias eléctricas que les decía hace un rato, se usan como válvulas para controlar el paso de la corriente, y hay un código de colores con el que podemos leer el valor de la resistencia de cada uno de estos. Podríamos tomarnos tiempo y ir con este código de colores, leer la resistencia de cada uno de estos elementos. No tengo tiempo de hacerlo ahorita, se los voy a dejar de tarea. La cuestión es que
se calientan estos elementos. Mientras más resistencia presenten, más se calientan, y por eso vemos en algunos circuitos elementos de este tipo que son radiadores, literalmente. Estas aletas son superficies extendidas que sirven para que se disipe mejor el calor, y por eso todos los aparatos electrónicos tienen mecanismos de disipación de calor. Pues bien, decíamos cuánta energía se disipa por segundo. La potencia todos sabemos que es la velocidad con la que cambia la energía por segundo, con la que se gasta. Y también sabemos que la energía potencial eléctrica es el producto de la carga que se transfiere a través de una diferencia potencial. Como la diferencia potencial en los extremos de la pila, por ejemplo, es constante, entonces sacamos esta constante de la derivada y me queda la derivada de la carga con respecto al tiempo. Pero esto tiene su nombre y es la corriente eléctrica. Por lo tanto, la potencia es el producto de la corriente por la diferencia potencial a través de la cual está circulando la corriente. Si recordamos la que llamamos ley de Ohm, que no es, pero que así la acostumbramos decir, así la acostumbramos llamar, bueno, esta relación entre corriente, voltaje o diferencia potencial y resistencia, entonces podemos sustituir aquí la corriente por este cociente, me quedaría esta relación. O podemos despejar de aquí delta V, que sería igual a I por R, sustituirlo aquí y me queda I por I cuadrada por R. Entonces tenemos tres maneras de calcular o de definir la potencia eléctrica en términos de corriente y diferencia potencial o voltaje, corriente y resistencia o diferencia potencial y resistencia. Muy bien. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues porque eso nos permite calcular la cantidad de energía que va a emitir una resistencia. Por ejemplo, cuando queremos que emita calor, pues es un conductor, pues eso sería un tostador o una waflera, una plancha o un calentador eléctrico. Si aplicamos una diferencia potencial de 120 volts a través del alambre del cual está construido, se usa mucho nicromo para los elementos calefactores, tostadores, planchas, wafleras, cafeteras, etcétera. Y este alambre tiene una resistencia de 8, ¿qué son? Como les dejé de tarea las unidades, necesito que me digan qué unidades son aquí. Y entonces, si la diferencia potencial son 120 y no conozco la corriente, pero conozco la resistencia, bueno, sustituyo en esta relación y esta relación me va a decir cuánta potencia se emite aquí. Entonces, ya que tengo la potencia, con la diferencia potencial puedo encontrar la corriente también, por ejemplo. Por eso me preguntan la corriente conducida por el alambre y la potencia que debe especificarse para este calentador. Y por eso cuando vemos en las tiendas los calefactores dice 1000 watts, 500 watts, etcétera, que sería nos dice eso cuánta energía arroja por segundo al ambiente y también cuánta energía consume por segundo. Y por lo tanto, mientras más energía consume por segundo, pues más caro va a resultar ese aparato. Muy bien. Para darnos una idea de cuánto cuestan las cosas, también les pido que hagan este ejercicio. Un calentador de inmersión, esos que se usan en los ranchos para calentar el agua, debe aumentar la temperatura de 1.5 kilogramos de agua de 10 a 50 grados Celsius en 10 minutos. Fíjense bien, tengo la masa, el CP del agua es cuestión de buscarlo, deberían sabérselo, pero si no, pues búsquenlo. Y entonces recuerden que la cantidad de calor que se le inyecta a una sustancia produce un cambio en su temperatura, con la relación Q igual a M CP delta T. Espero lo recuerden, de termodinámica, es simple calorimetría. Y entonces tengo masa, buscamos el CP del agua y el cambio de temperatura es 40 grados. Y como tengo el tiempo, entonces yo sé cuánta energía tengo que inyectarle por segundo. Eso es la potencia. Y como tengo el voltaje al cual lo voy a conectar, de ahí puedo sacar la corriente, por ejemplo. Por eso, o también si ya tengo corriente y tengo voltaje, puedo sacar la resistencia. O directamente de esta relación, tengo potencia
tengo voltaje, saco resistencia. ¿Cuál es la resistencia requerida del calentador? Bueno, es un primer ejercicio. Y después también podemos saber cuánto nos va a costar eso. Porque resulta que en México el kilowatt hora cuesta aproximadamente 70 o un poco más, 70 centavos. ¿Qué es esto? A ver, primero, un kilowatt hora es una unidad de energía. Fíjense bien, un kilowatt hora es la energía que gasta un aparato que consume un kilowatt, o sea, 1000 watts, o sea, 1000 joules cada segundo. Y si lo dejamos prendido durante una hora, o sea, 3600 segundos, pues entonces va a consumir, vean, 1000 joules por segundo durante 3600 segundos, me queda 3.600.000 joules, 3.6 megajoules. Kilowatts hora son unidades de energía, no se confundan, no es una unidad de potencia, aunque en su nombre lleve la palabra watts. Bueno, pues esta cantidad de energía, 3.6 millones de joules, cuestan 70 centavos, menos de un peso. Eso es lo que cuesta aquí más o menos en México, lo que nos cuesta a nosotros. Y entonces, si ya sé cuánta energía voy a necesitar para calentar el agua, yo lo debo convertir a kilowatts hora y con eso lo convierto a pesos. Y entonces de esa manera puedo saber cuánto dinero me cuesta calentar agua. Muy bien. Con eso terminamos esta primera clase de corriente y resistencia. Lo que sigue va a ser responder algunas preguntas y ejercicios. Les voy a subir más adelante ese video. Y si tienen alguna duda en particular, les pido la pongan en los comentarios, por favor, o me escriban. Y si quieren que hagamos algún ejercicio en particular, con todo gusto, nomás pídanmelo. Listo.